Acabas de darle play a Luz Cámara Inspiración, un podcast en el que hablamos de proyectos audiovisuales uruguayos. En este segundo episodio nos acompaña Gonzalo Pose, que es un estudiante avanzado de la ECU, la Escuela de Cine de Uruguay, y también es director de fotografía y de sonido. Bueno, Gonza, ¿cómo estás, Gonza? Todo bien por suerte. Me En época alegro. de finalización de año. Me anoté varias preguntas. Ahí voy a ir un poco mechando entre preguntas que por ahí se me ocurran a mí en el momento, a medida de que, bueno, tus respuestas y demás, que por ahí son curiosidades mías, que también son interesantes para la persona que escucha el podcast. Y otras preguntitas que son un poco más armadas en base que me parecieron interesantes. La primera sección la voy a dedicar a que sos un estudiante avanzado de la ECU, la Escuela de Cine de Uruguay. Vamos como para arrancar así de una, de así medio ya directamente al grano. ¿Qué te llevó a decidir estudiar directamente en la escuela de cine? ¿Cómo fue el proceso para entrar y contanos un poco cómo fue esa parte? Bien, bueno, yo en realidad estoy acá en Montevideo, yo nací acá en Montevideo, pero viví muchos años en Salto. Eh, Me siento más salteño que montevideano por lo que crecí ahí, básicamente. Estudié en el liceo, empecé a hacer mis actividades. Ahí conocí el teatro, estudié en el conservatorio. Entonces, ahí donde tuve como un desarrollo más de acercarme a hacer arte, a hacer música, con unos proyectos musicales. Y con amigos empezar un poco digamos, como derivado del teatro, a empezar a explorar el mundo audiovisual. Y comento estas dos cosas porque es donde se me conectan o donde entro, digamos, al mundo audiovisual es porque un amigo me propuso componer una música para un corto de él. Entonces ahí que se me conectan un poco los mundos, la música y el acercarme a esto del cine, eh, y uno empieza a explorar, empieza a hacer música, en mi caso después hice diseño de sonido, después empecé a hacer Ujú. montaje, cámara, y empieza como a introducirse en distintas áreas. Y con amigos empezar un poco bueno, tengo una idea, capaz vamos a hacer un cortometraje, capaz vamos a hacer este guión. Este, entonces, digamos que por un lado tenía como mis estudios y lo que estaba estudiando para trabajar, que en ese entonces estaba estudiando profesorado de informática y tenía un que otro trabajito como también medio mezcla, era tallerista, pero de audiovisuales, porque Ujú. ya empecé a moverme en el mundo del audiovisual allá en Salto. Y entonces, bueno, al explorar, hacer distintos proyectos con amigos, es que concretamente hacíamos con unos compañeros un mediometraje, que nos quedó mediometraje en realidad, nos quedó re largo Ujú. el corto. Te Eso lo hago, tengo te muy... hago, Sí. te hago un parate ahí porque me llamó mucho la atención el término mediometraje. Es algo que yo, por ejemplo, no lo había escuchado. Ujú. Cortometraje, largometraje, así que existe mediometraje. El mediometraje, sí. Son como, más o menos, ¿no? Son como franjas de duraciones, cortometrajes hasta 30 minutos, mediometrajes 30 minutos a 50 60 minutos, se podría decir que Ok. los mediometrajes son, por ejemplo, los episodios de una serie, que duran Ajá. 45 o 50 minutos. Técnicamente son un mediometraje, y bueno, y largometraje sí, la película toda la vida Claro, es de claro, una hora en claro. adelante, sí. Ujú. Que este corto, como decía, se nos alargó, nos quedó como de 30 y largos. Ujú. Eh, bueno, y estaba con un actor que era un conocido nuestro del teatro que vino de Villa Unión, entonces como que tenía esa cosa de vino alguien de afuera, vino dos actores de afuera, ya habíamos hecho un par de cosas juntos, entonces bueno, en esos viajes que hacíamos en autos de locaciones, me daba cuenta, como que fue casi que una idea invasiva en mi mente, Ujú. de decir, me re gusta esto, me gusta ser tallerista o docente de audiovisuales, quisiera estudiar de forma profesional el Ujú. cine. Y esto estamos hablando quizás esta idea en el 2018, que en ese entonces no había en Salto como hay ahora quizás, la Ujú. parte audiovisual en la UTU, Claro. no existía todavía la mesa audiovisual. Ujú. Entonces era una cosa muy de hobby de quien quiera, de quien le interese. Entonces Claro. estudiar involucraba venirse a Montevideo o Playa Hermosa, que también existe en Playa Hermosa la Ujú. facultad. Entonces, bueno, ahí fue un poco el germen de querer estudiar y concretamente en la ECU, en la Escuela de Cine Uruguay, fue un poco por, no sé,
como una idea muy natural. Me surgió que sabía que era una escuela de renombre y una escuela Ujú. muy conocida y la cual la gente aspiraba. También existía esto del concurso de beca, que es lo que hice, fue participar por un Ajá. concurso de beca. Y Es bueno, y interesante y está bueno que lo comentes a eso. sí, Que en fue a el través de una beca. 2000, exactamente, yo salí becado junto a otro compañero de clase. Fuimos los dos becados de la generación 2022, que uno presenta es un concurso que uno presenta un cortometraje de un minuto, Ujú, eh, y de todos los que mandan seleccionan cinco que como finalistas, tienen entrevistas con ellos y en base a esas entrevistas después seleccionan a tres ganadores, digamos, por el 100% de la carrera. El segundo puesto es que gané yo, que es 100%, el primer año es ujú. becado. Y el tercer puesto es, si mal no recuerdo, como un curso o taller a elección de los que se dan en el año. Ujú. Oh, buenísimo. Este, y con esa beca pude entrar a estudiar en el 2022 acá en Montevideo, que fue una apuesta, sí, me mudé para aquí Ajá, y en el 2021 y fue una apuesta de querer explorar el mundo audiovisual. claro. Y bueno, por suerte pude en el 2022 entrar. Genial, no, eso está buenísimo. Ahora, sos de Montevideo, yo no sabía, porque yo te conocí, de hecho, voy a aprovechar para comentar. La cámara que tengo hoy en día, que es la primera con la que estoy justamente aprendiendo y practicando y haciendo de todo un poco, fue una que me recomendaste vos. Ah, muy bien. Por eso es que voy a este punto, porque me acuerdo que pregunté a varias personas, una de esas personas fuiste vos, me recomendaste una que había ahí que ya traía como un pack ahí un poco con un micro y un par de cosas y dije, bueno, ta, es esta porque me parece que estaba buenísima. Medio que la negocié un poco ahí, y dije, tiré unos precios, la pude conseguir. Entonces, en mi carrera, en lo que podría ser mi carrera, sos una parte importantísima. Después te tendrías que llevar un porcentaje quizás de algo si conseguimos algo. Bueno, podemos negociarlo. Bueno, Ah, me alegro, me alegro. vamos a continuar. Una anécdota, ¿no? Un poco como para aprovechar la Sí. entrevista. Vamos a seguir. Las secciones por ahí que separé son poquitas preguntas de cada sección, Ujú. pero la primera son justamente como estudiante avanzado de la EQ. La segunda parte por ahí la vamos a enfocar un poco más a a la dirección de fotografía que me comentaste, que bueno, que es algo que no solo te copa, sino que lo has hecho bastante desde un tiempo a esta parte. Y después también al sonido, a la edición de sonido, y ahí hay todo un mundo, bueno, en cada sección la verdad que tenemos un mundo para hacer una 40 asados y seguir conversando. Pero, eh, ¿cómo es un día típico de un estudiante de la EQ? Bueno, un día típico que así sucede en toda la carrera. Se entra a las 6 de la tarde, es un horario Ajá, nocturno que hay, es de 6 a 10. Y sí, más que te diría que un día típico lo voy a expandir a una semana, ujú, porque lo que tiene la carrera que es diaria, es de lunes a viernes. Bueno, es eso, es una carrera. ujú, Distinto capaz, a veces cuando es algo más corto, que es un día a la semana. Eh, y bueno, se tienen por lo general una o dos materias por día. El año tiene ajá, materias, hay semestres, y cada semestre tiene un enfoque. Casi siempre, cada año tiene como un enfoque más, un semestre más teórico y un semestre más práctico. Más o ok, menos, todos ujú, los años han sido medio así. Este, y la verdad que se convierte como un poco en parte de la rutina de tu vida ujú, por la carga horaria, ¿no? Como decíamos, desde 6 a 10 y para los que trabajamos, como es el caso mío, ujú, trabajo en la mañana, salgo a trabajar y voy a la escuela. Otros compañeros también. ujú, Y bueno, es como el encuentro, ¿no? Un encuentro diario que ya uno lo naturaliza después de un par de años. ujú, Ya naturaliza el viaje hacia la escuela que queda en Ciudad Vieja. Entonces, bueno, es llegar ahí, encontrarte con tus compañeros de clase, algunos afuera, algunos adentro, charlando un poco y entrar a clase y que llega un punto que también te empezás a conocer con los docentes, con los funcionarios de la escuela y se vuelve como algo muy, muy
ameno, como muy, Ujú. no es familiar, pero como que tiene esta cosa nada, nos vemos casi todos los días o todos los días, estudiamos acá, hacemos trabajos en grupales, este, y Aparte, me imagino, y disculpa que te corte, me sí, sí, imagino sí. que está bueno también por el hecho de conocer personas que les guste justamente lo mismo que a Ujú. vos. ¿Tienen proyectos por fuera, o sea, o no tienen tiempo directamente? Por ejemplo, de que por ahí te conoces, pegas onda con alguien y decís, che, vamos a armar una película de... Bueno, en mi caso, en mi generación se dio muy naturalmente, sí, Ujú, que desde primer año ya hubo como buena onda en un grupo de gente, y bueno, y un compañero que de clase, voy a dar un ejemplo, ujú, este, propuso, por ejemplo, que hagamos un cortometraje para participar de un festival de acá que se llama The Tour, y realizamos un cortometraje llamado Simbiosis, que un poco, él un poco se juntó con la gente que medio que le parecía que estaba bueno, porque pasa mucho en primer año ujú. que, o bueno, no todo el mundo, pero gran parte, mucho que ya un poco se perfilan o ya un poco ya empezás a encontrar lo que te gusta y también a veces para lo que sos medio naturalmente bueno. Después, bueno, Claro, uno claro. cambia la carrera, a veces puede terminar yendo por otro camino, eso Ujú, pasa normalmente. se entiende. Y bueno, terminamos formando como un grupito, en ese caso, que lo terminamos llamando Symbiosis Films, como una especie de una productora que hicimos por ahora cuatro proyectos. Ujú. Y, y sí, desde el primer año como que pasa mucho esto, que uno aprende cosas y de repente ya quiere un Las quiere poco, la aplicar, cabeza empieza a claro. maquinar y sí, se da muy, muy normalmente querer hacer proyectos por fuera. Mucho cruce de generaciones, a veces conoces a la generación siguiente y a la anterior, y haces proyectos con Buenísimo. ellos. Entonces empieza a Ujú. generarse como un poco una red de gente que empiezas a conocer, que más o menos se entienden porque estudiaron todos menos que en el mismo lugar. Entonces es muy natural que surjan proyectos por fuera y es un poco lo que después termina generando un poco la gente con la que vas a trabajar en el futuro. Claro. Después están las personas externas, obviamente, que uno va Ujú, conociendo en la vida, pero es muy natural que se den vínculos que después se conviertan en hasta incluso hermandades. Es decir, ujú. bueno, vamos a terminar haciendo producción y dirección juntos por 20 años, Sí, qué sé yo. buenísimo. Esos Claro, casos se dan sí. mucho estudiando y ni que Ujú. hablar después de graduarte. Bueno, de todos los proyectos que has hecho, tuyos directamente porque te juntaste con compañeros, con colegas que justamente estaban con las mismas ganas de hacer proyectos, de filmar algo como vos, o los que justamente fuiste presentando a lo largo de este tiempo en la EQ. ¿Cuál fue el que más te gustó o alguno copado que vos digas, o que quieras justamente mostrar, contarnos o comentarnos un poco, o anécdota o algo que por ahí te acuerdes de ese proyecto? El año pasado se eligieron 6 cortometrajes. eh, yo participé en 4 de ellos Ujú, con distintos roles. Y hay un proyecto que yo hice, la dirección de fotografía, que lo dirige Jonathan Westerley, este, y que se llama Noctámbula. ujú. Y ese cortometraje, ese proyecto es como quizás el de los cuatro me encantaron, de sus distintos roles. Eh, a- Concretamente con ese tengo como capaz una conexión más cercana, también me llevo muy bien y coincidimos mucho con Jonah. Este, y bueno, hice la fotografía de ese cortometraje y creo que fue un proceso muy enriquecedor y que a los dos quedamos conformes con lo que hicimos porque hubo como mucha charla, no es solamente agarrar la cámara, Ujú, es mucha charla por Discord y compartirnos a veces pinturas, materiales. ujú. Yo plantear ideas, qué pasa si cambiamos la propuesta de esto a esto. Y a su vez teníamos la idea de hacer una propuesta bastante jugada, que era como todo filmar con cámara en mano, Ahí que era va. una propuesta un poco jugada porque, bueno, Jonah también cuenta a veces esto porque fue como una travesía que nos pusimos firme los dos, donde a veces muchos docentes que son como tus tutores en este proceso nos recomendaban, che, ¿están seguros que si quizás la cámara en mano va a funcionar? Nosotros decíamos, sí, 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 va a funcionar. Este,
Y bueno, lo encaramos hasta la última instancia, efectivamente lo hicimos así de cortometraje, y fue un proceso muy interesante porque empieza que la cámara tenía como esta cosa de cámara en mano Ujú, y todo el tiempo seguía a la protagonista. Después lo que entendimos, también charlando y ensayando después con los actores, que era un cortometraje muy de actores. Era un cortometraje que el centro de todo esto estaba en los actores, en la actriz principal y las interacciones entre ellos. Entonces, no era la fotografía de la protagonista, ni mucho menos. La fotografía ujú, acompañaba el sentir de la protagonista. Entonces fue como un proceso muy lindo que comenzó en segundo año, el año pasado, y finalizó este año en el primer semestre, porque este año hacíamos las postproducciones de los cortos del año ujú. pasado, y yo tuve que hacer el color de ese proceso, y fue un trabajo también muy de investigación, porque le hicimos todo un tratamiento para que parezca filmado con 16 milímetros, para que parezca fílmico. Ujú, Entonces, bueno, trabajar con un software nuevo, que no habíamos trabajado hasta ahora, que es DaVinci. ujú. Entonces, bueno, fue como todo un proceso también de aprendizaje técnico para poder lograr el ideal que teníamos en la cabeza, y Pero lo disfruté hermoso. mucho. Disfruté Ujú. mucho el proceso y bueno, y ahora en diciembre se presentó el cierre del cortometraje en Cinemateca, Qué bueno. y fue un lindo momento verlo en pantalla grande Sí, para me todo, ¿no? imagino. Por lo bueno y Ujú. para tomar nota de lo que capaz no sale también. Claro, claro, sí, Eh, es interesantísimo eso que decís. Claro. sí, Vamos a ver un poco entonces de Noctámbula. perfecto. Tú nos ayudas a hacer lo mismo, María. Bueno, nada, otro proyecto que, hablando un poco como comentaba, del Noctámbule con Jonah, que ya veníamos como ya habiendo trabajado un par de veces antes. Ajá. eh, Justamente el primer proyecto que participó con él, Sí, que se llama Simbiosis, que fue el que después le dio nombre a la productora hasta que armamos. sí. Fue el primer proyecto que hicimos en 2022, cuando estábamos en primero, y fue el primer proyecto que tuvimos juntos. Y en ese caso, yo hice el sonido directo, porque era todo en Ujú, una sola toma había que hacerse el cortometraje. Y yo hice el sonido directo, y después fui el montajista, y diseñador de sonido, digamos, de la post. Y esa fue la primera vez que trabajamos juntos en postproducción, ujú, cosa que nos dimos cuenta que trabajamos muy bien, él como director y yo como el editor, montajista, un poco de todo, yo hago como ujú. medio el proceso de finalización en general. Y trabajamos muy bien, hicimos diseño de sonido, grabamos cosas que fueran necesarias, como no sé, un aleteo de un pájaro y con unas toallas mojadas, tipo tuc, 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 como Anda, un qué ave. bueno. Hicimos mucho invento de sonido y nos recopa en ese mundo. Y era una sola toma, entonces, digamos, en términos de video no había mucho para hacer, pero sí cuando después hicimos otro proyecto que se llamaba Ladridos Ausentes, que también lo Ujú, dirigió él y yo estuve en la postproducción también, este, que ahí ya hay armado de escena, elección de planos, duraciones, cortes, ya el mundo montaje ujú, más pleno. También fue como muy grato trabajar juntos. Y esos dos proyectos, que fueron los dos primeros proyectos de Simbiosis, en dos contextos muy especiales, porque era, como te ujú, decía, en el de Tour, participar del concurso de una toma, y lo de Adiós Ausente fue en el 48 horas Film Project de Punta del Este, que es un corto en 48 horas. ujú. Fueron como situaciones bastante como al límite, al límite y de poco tiempo sacar algo, pero bueno, fueron como un poco el encontrarnos como postproducción y el dirección,
que llevó al otro corto que te comenté, el de Noctámula. Ajá. Llegamos con ese background juntos y también yo en estos tres proyectos le hice la música. Y fue algo que también nos conectó mucho porque a él le gusta mucho la música a la hora de escribir el guión directamente y a mí me gusta mucho el Ujú, trabajo de la composición. Entonces, nada, creo que todos esos proyectos que se fueron dando mientras con la gente con la que conocí en la escuela, fueron como muy, primero que nada, divertidos. ujú. Y segundo, bueno, cada cual trajo su aprendizaje, fueron muy enriquecedores, los proyectos que hemos hecho. Genial. Vamos a ver un poco entonces de la de heridos ausentes, ya que estamos conversando un poco de eso. Y seguimos en este informe especial de lo que es un hecho sin precedentes, algo que ha dejado a la población entera en shock. Comisario, ¿qué nos puede decir sobre lo que se habló en esa reunión? Bueno, sabrán que no tenemos una respuesta lógica a lo que sucedió, ya no se trata de denuncias aisladas. Todos los perros de la ciudad desaparecieron. ¿Y qué le puede decir a la gente que nos está mirando ahora y espera una respuesta a todo esto? Paciencia, ni bien tengamos novedades, las estaremos comunicando por las vías oficiales. Bueno, continuamos. Con todo lo último que me estabas contando, me da el pie perfecto, pero perfecto, para entrar en la parte, en la sección justamente, ya habíamos entrado quizás un poquito ahí sin darnos cuenta de lo que es la fotografía, la dirección de fotografía. Yo me Ujú. anoté una pregunta acá que, ¿cómo es la colaboración con el director para interpretar y transmitir la visión que él tiene a través de, bueno, de una cámara y demás? Bien. Es un proceso que yo disfruto mucho. Eh, no, no es fácil. Ujú, O sea, es disfrutable, pero no por ello es fácil, ¿no? ujú. Eh, Tampoco es una tortura, simplemente me refiero a que lleva trabajo, lleva horas a O veces no sé, dice. de diálogo o Ujú, y llegar como un punto sí, de que el fotógrafo entienda la película que quiere construir ujú. la dirección. Em, Disculpa que o- te corte ahí. Son de sí, armarse, por ejemplo, hoy que está bueno esto que lo comentes. Las herramientas que por ahí utilizan, como Discord, que lo nombraste hoy. ujú. O sea que son de justamente armarse grupos para enviarse todo el tiempo referencias, cosas de ese tipo. Sí, sí, en mi Discord tengo un par de grupos armados de estos proyectos que he ido nombrando, donde algunos muy concretos es sobre fotografía. Entonces ahí, por ejemplo, sí, hay se comparte algún frame de algo, algún video de algo. Ujú, También ahí nos pasamos quizás a alguna propuesta. Bueno, empieza a haber como una ida y vuelta de materiales que está bueno. ujú, Eh, y después también entra un poco la peculiaridad de cada dirección, de cada director y cada directora, porque eso sí que eso está bueno porque uno capaz cuando uno recién arranca en el mundo de la realización audiovisual, ujú, creo que es muy natural y muy normal. Una de las primeras ideas que a uno le surge al aprender estas cosas es que por ejemplo, en el caso de la fotografía, se hace de una forma. Se ilumina de esta forma, se encuadra de esta forma, se usa estas herramientas para lograr estas cosas. ujú, Y conforme uno va conociendo distintas direcciones, uno va dándose cuenta que en realidad hay tantas formas de trabajar como directores y directoras hay por el mundo. ujú, Entonces, está bueno que uno empieza a descubrir, quizás, que es muy normal también, uno empieza a descubrir qué es lo que más le gusta, la forma de trabajar que más le gusta, ujú, tanto o sea, tanto porque quizás es la forma que a uno más le gusta trabajar, pero ujú, también uno también aprende a adaptarse a la forma de trabajar de otro. ujú. No es solamente a trabajo con la gente que trabaja como a mí me Claro, gusta, ¿no? claro. Tenés como directores que tienen distintas como prioridades, por decirlo de una Ujú. forma. Tenés Ajá. directores que son como más de trabajo con el actor y Ujú. delegan que el fotógrafo sea un poco el que se encargue de la foto. Ajá. Eh, que parece obvio, pero a Ujú. veces quizás puedes encontrar capaz directores que son más cercanos con la fotografía
Ujú, Entonces son más meticulosos con el encuadre, con la iluminación ujú. y eso, están más arriba y quizás tienen a un director de actores que le da una mano con los actores. Claro, claro, Eh, se entiende. y así tenés como el abanico de formas de trabajo. Ujú, Pero si hay algo que lo une a todo igual de todas formas, es que sí, hay como un trabajo de reunión ujú, con quien dirija. Depende también si el guión técnico es algo que se hace en conjunto, lo hace solamente dirección, lo hace solamente ujú. el fotógrafo. También eso dependerá de cada dirección. Pero bueno, siempre hay como por lo menos una base, o por lo menos también está lo que un poco con el librito con el que salimos de la escuela, como las formas de trabajar de la escuela, siempre va a haber como un guión técnico a la Claro. vuelta, que es la lista de planos que cuentan la historia que queremos contar, Ujú. algunas referencias estéticas, empezás a formar tu equipo de fotografía, que si está el gaffer con el tema de las luces, que si tenés un asistente de cámara, Ujú, que también puede ser gente capaz que ya habitualmente conoces, y sí, yo trabajo bien con esta gente. ujú. Y bueno, y ahí entra, como digo, las propuestas fotográficas que si son muy milimétricas con luces muy pensadas, o luz natural y salías a la calle a filmar. Ajá. El tema recursos, ¿no? Porque por ahí hoy nos comentabas que en este proyecto anterior, creo que fue en Octámbulo el que dijiste, que directamente filmar todo con cámara en mano. Ujú. eh, o por ahí a donde quiero apuntar con la pregunta es el tema lentes, el tema cámaras, en lo que es la escuela, ¿te brinda algo como para que vos puedas aprender o no? ¿O es directamente todo de uno y se lo tiene que comprar o algo así? No, lo curricular de la escuela, en el caso de Noctámbulo, fue un cortometraje de Ujú. la escuela te da todo, absolutamente todo, te da para filmar. Por Es como ejemplo, un ¿no? rental. Claro, por ejemplo, si vos querés probar tal lente, lo tienen. Sí, 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 tienen los lentes que tienen. Depende del año que estés, también te habilitan una cámara u otra, porque en primer Ah, qué año, bueno. Ujú. en el primer año por lo general te dan como cámaras más como reflex, una Canon, una Ajá. Sony, como más fotográfica, y después tienen una Blackmagic, que ya es cámara cine, Ujú, que eso es a partir de segundo que puedes usarla, ujú, de segundo a tu egreso. Y sí, tienen lentes como para elegir, digamos, ujú. desde lentes manuales viejos, lentes más nuevos, este, y siempre también tienen como ciertas alianzas con Claro. algunos Ujú, rental, con algún descuento, algo así como para poder conseguir algo que capaz la escuela no tiene, porque la escuela ujú. tampoco es un rental que tiene Claro. todas las cosas Ujú. del mundo. Entonces hay cositas que a veces las traemos de otro lado de afuera y bueno, y hay como algunos acuerdos. Y con respecto a las cámaras, ¿vos tenés alguna cámara tuya ahora en este momento? Sí, mías, tengo dos. Ujú. Tengo dos y media, o dos y un quinto. El un quinto es la Lumix esta que te dije, pero Ajá. después mías personales tengo mi vieja y querida Canon T3i, que es Ujú, la que tengo desde el 2018 y fue con las cosas con lo que filmé allá en Salto los primeros cortometrajes cuando hacía foto y todo eso. ujú, Y después acá en Montevideo llegué a conseguirme una Blackmagic, la ujú. Pocket Cinema Camera, pero la original, la chiquita, Ajá. que es de 1080p, es del 2013 esa cámara. Ujú. Alguien la vendía a un precio bastante interesante y la compré y la verdad, porque quería como comprarme alguna camarita más de cine, salir un poco de la reflex. Buenísimo. Qué Y bueno. conseguí eso y la verdad que es una cámara que tiene una estética muy particular. No Ujú, siento que sirva para todos los proyectos del mundo y por haber, que un poco ujú, sí, ujú. pero tiene una estética muy concreta y muy particular que me parece muy interesante. Que he filmado cosas con ella, no he filmado muchísimo porque aparte tiene sus mañas. Entonces, Ajá. que la fui como un poco de a poquito con un año más o menos fui como comprando piecitas, que una batería externa, que Ujú, no sé qué, empecé como hasta que la armé como en su totalidad. Y este año en la EQ, que el tercer año es como enfocado al cine documental, ajá. para mi documental la usé y dije, la quería un poco armar para llegar Ujú. al cine documental, que es un proyecto bastante personal y medio que estamos medio solos de nuestros proyectos. Y lo pudiste Este, hacer. claro, quería llegar con ella medio armadita y la estrené cuando hicimos un ejercicio con un compañero de clase, Juan Ignacio Montani y Jonah. Ujú, Hicimos como un ejercicio que derivó en un cortometraje de terror, que era un ejercicio de clase,
y después lo sacamos para afuera, que se llamaba Parasomnia. Ujú. Ese corto fue como el primero que quise probar, esta cámara que te dije, que la tenía medio recién comprada, dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a probarla. Claro. Y nos dio un buen resultado. La cámara, dijimos, mira, qué bien que esta camarita de hace 10 años atrás. Que está bueno porque para mí demuestra como esta cosa de lo último es lo mejor Ujú. y tenés que comprarte la nueva que salió ahora porque está de más y es Claro. impecable. Ujú. Y a veces te encontrás una joyita de hace 10 años que no das ni 2 pesos y de repente decís, no, es una muy buena cámara. Ujú. Un poco el Ujú, tema de la fotografía, ¿no? En la EQ. ¿Es algo que uno desarrolla, por ejemplo, como para poder tener como una especie como de identidad visual, algo que después el que quiera trabajar con vos diga, este tipo de fotografía que hace este director es el que yo busco? ujú. ¿Eso se desarrolla o es algo que no es parte, digamos, de una materia o algo así de la EQ? Y por ahí es algo que uno ya le nace y es parte de la esencia, de cómo trabaja uno, de las cosas que le gustan, de gustos justamente de lentes, cámaras y demás. Un poco de eso, no sé si me extendí en la pregunta y medio que te mareé. No, 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 está perfecto lo que decís porque esto que planteás fue un lindo debate que hemos tenido en una clase una vez. Ujú, Este debate tranqui, ¿no? Un debate simplemente de ujú, problematizarlo un poco, que era qué nivel de autoría existe en la fotografía. ujú, Eh, no hay como, contestando tu pregunta directa, no hay como quizás un estudio de la autoría en la fotografía, decir, bueno, voy a desarrollar mi autoría en la fotografía, ujú, porque el estudio es más como el estudio de distintos años sobre la materia de fotografía, es un poco más de visionado, de entender la importancia del encuadre, aprender a iluminar, aprender a ser solvente en muchas situaciones de luz natural y luz artificial, este, ujú, poder ver películas y poder entender cómo fue el trabajo fotográfico ahí. Y después lo que cada uno desarrolla sobre su propio trabajo fotográfico es un poco estos ejercicios de realización que hacemos cada año. Eh, pero bueno, como te decía, sí hubo como un debate, un momento de decir, bueno, esto, ¿no? Yo contrato a este fotógrafo porque me gusta su fotografía. ujú, Creo que uno podría pensar al principio, sí, porque decís, bueno, existen fotógrafos que son reconocibles en su trabajo fotográfico, eh, pero al fin y al cabo es un 50-50, es lo que el fotógrafo pone y también lo que logra en relación con el director. Y también entra una pata muy importante en todo esto, que es la dirección de arte. O sea, ujú, la ujú. fotografía no sería tal sin la dirección de arte. Y la dirección de arte también tiene como, la dirección de arte también entró en este debate porque fue como, ok, y vos contratás a un director de arte, una directora Ujú, de arte, porque tiene una forma muy peculiar de hacer el arte, o en realidad ujú, esa persona se adapta a las necesidades del director. ujú. Entonces, como que al fin y al Contanos, cabo, y sí, disculpa que te corte ahí, contanos a grosso modo así, ¿qué es un director de arte? ¿Qué hace? ¿Cuáles son qué hace un director de arte, por ejemplo, en un proyecto? bien. El director, la dirección de arte Ujú, es lo que, básicamente, para hablar como mal y pronto, es básicamente todo lo que no es el actor. ajá, Sería una persona que diseña o piensa o consigue, o bueno, es la persona ujú, encargada de todo lo que es tangible que va en esa escena, si tiene que haber escenografía, si no tiene que haber escenografía, si es una ujú, locación y hay que vestirla de alguna forma, porque capaz que ese cuadro que está ujú, ahí, ujú. no me gusta, tiene que ir otro. Es la persona encargada de todo lo que es objetos, Ujú. utilerías, Se maquillaje. O entiende, sea, perfecto, claro. no es que haga todo eso, ¿no? Ujú. Dirige, porque después puede tener un equipo donde tenés un escenógrafo, tenés un maquillaje, alguien que Tenés maquille, maquillaje, claro. tener un peluquero, bueno, un equipo. Ujú, Pero poco es eso. Y también, bueno, también está el rol de diseñador de producción, que es ujú, como medio lo mismo. Este, pero al decir diseñador de producción, entonces está bueno porque creo que deja más claro la idea de, bueno, eh, por ujú. poner un ejemplo Claro. medio reciente, la película de Barbie es lo que es por el Ujú, diseño de producción. ujú. Eh, entonces, por eso decía que tiene como una vinculación directa con la fotografía, que un poco la fotografía es, porque el diseño de producción está delante de cámara. Ujú.
Entonces, bueno, ahí es como que entra un poco eso, las autorías, y al fin y al cabo, creo que la conclusión a sacar, aunque no haya algo como muy tajante y muy, esta es la verdad, Ujú, es que es un trabajo conjunto, que no deja de ser un arte colaborativo y que quien dirija tiene capaz una idea de película en la cabeza y sus técnicos, la dirección de arte y la dirección de fotografía, interpretan y ponen también un poco de sí y ujú. quizás no de una forma capaz tan marcada y presente, tipo, uff, que te absorba la película, pero puede llegar a dejarse ver la presencia de determinado fotógrafo, de determinado técnico, Ujú. porque capaz que hay una impronta un poco más fuerte que está ahí presente y se mezcla con la dirección y crean Claro. Ujú, esa pieza. ujú. Ahora pasemos a la última sección. Interesantísimo todo lo que nos estuviste comentando. Vamos a pasar a la última sección, eh, que más que nada van a ser quizás una o dos preguntas, porque muchas medio que ya las fuiste respondiendo un poco, que es la parte del audio. Comentanos con qué software quedó, como lo quieras llamar, estás utilizando para la edición de audio. O la que por ahí vos quieras recomendar o que utilizan también en la escuela, como diciendo, esta es por lo general la que se utiliza. Yo, por ejemplo, aprendí a producir, me acuerdo con FL Studio. Y después también entré en una mentoría de producción y bla, 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 todo, que tuve un año y algo. Y para poder, tuve que aprender a usar Pro Tools. Cuando estaba usando Pro Tools me di cuenta que se utiliza muchísimo en las películas Pro Tools y que tiene Ujú. muchísimas justamente características y cosas y te das ahí bastante, que está muy bueno para el tema películas. ¿Sos de usar Pro Tools o sos de hacerlo por fuera en algún otro software? Bueno, tengo una respuesta compleja. Ajá, bueno, Eh, Nada, mentira. No compleja, sino más bien que yo soy medio de mezclar softwares. ujú, No tengo como uno de cabecera. Perdón, ajá, tengo uno de cabecera, sí, pero mezclo tanto que no siento que yo trabajo con este. claro, claro. Eh, Voy primero a Pro Tools, como que la respuesta oficial debería ser Pro Tools. Ujú, ujú, Lo hemos utilizado este año, por ejemplo, en la materia de postproducción de sonido. Fue ujú, donde tuve el contacto con Pro Tools. Tuve contacto con Pro Tools y con DaVinci, como dos programas que no conocía ujú. y que bueno, se sumaron a mi lista de conocimiento. Con Da Vinci es hermoso. Yo lo empecé a usar DaVinci ahora hace poco. fue una relación Ujú, de amor a primera vista y ujú. No, es hermoso. Aparte es gratis. eh, sí, está todo bien con Te cierra por DaVinci. todos lados. Si te soy sincero, aún no me llevo bien con Pro Tools. Ajá. Eh, de vuelta, como bien dijiste, sí, se usa, Ujú, tiene un uso profesional, tiene sus ventajas, sus cosas buenas. ujú. Necesito quizás horas de estar con él como para poder adaptarme más, Ajá. pero bueno, he hecho la postproducción del corto que me tocaba hacer postproducción de sonido, y lo utilicé todo bien. Para mi día a día, capaz más ágil, utilizo quizás otros programas. Uso FL Studio más Ujú, bien para la parte musical, pero también lo he usado mucho para diseño de sonido, a veces para poder mezclar cosas, ecualizarlas y ujú, eso. Lo he usado como para diseñar sonido a FL Studio. Sobre todo en las versiones más actuales, que agregaron un ujú. par de cositas muy lindas de edición de sonido, que se agradece mucho. Ajá. Y bueno, lo utilizo pila. Y después uso, como decía, mezcla. Uso el Isotope RX cuando necesito hacer algún tipo de limpieza, Ujú, eh, a un viento, algún ruido medio feo. ujú. Y después uso uno bastante infravalorado, que es Audition, Ajá. eh, que prácticamente nadie usa el programa de Adobe, pero encuentro en el multipista de Audition, encuentro como muchas facilidades que a la hora de muy fácilmente poder editar, ¿viste? Subida Ujú, de volumen, bajo volumen, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eh, lo uso bastante, pero depende mucho del proyecto. Si ya de por sí monto, por ejemplo, en Premiere, gran parte del trabajo de sonido lo arranco en Premiere, ujú. sobre todo lo que es las dinámicas, Claro, empiezo claro. ya desde ahí, y de repente capaz una finalización, un acabado final, lo hago, depende de lo que tenga que hacer, o Ujú. en FL Studio o en Audition, este,
Y como te decía, es como esa mezcla de programas que uso dependiendo un poco de la situación. Hay situaciones en Ujú. las que me queda mejor uno que otro para ecualizar, para Claro, lo que sea que haya que hacer. Pero bueno, lo que sí, obviamente, pretendo, para tampoco quedar afuera de la conversación, es incorporar mejor a Pro Tools, a Pro Tools, para sí. entenderlo, Ujú, porque sé que a veces son requerimientos, a veces ujú, necesitas literalmente trabajar en Pro Tools. Y si uno va en contra de eso, como, ujú. nada, pero yo no trabajo en Pro Y Tools, un sí, poco te está cerrando la puerta. te quedas, exactamente, claro, te quedas Entonces, bueno, afuera. es un área a seguir explorando esa quizás, Ujú. pero bueno, en No, es términos muy lindo. funcionales y de Ujú. resultado, hago como un poco esta mezcla. Es muy lindo. A mí me gustó mucho Pro Tools cuando pasé. ¿Cómo haces esta parte, por ejemplo, con los actores, ¿no? Tenés dos o tres actores. En Ujú. el tema sonido, ¿mandás a cada uno acá por canales diferentes? ¿O por lo general se graba con una grabadora que justamente graba todo? Por ahí está de lleno directamente, o está direccionado directamente a los actores, pero también te graba todo lo demás. ¿Cómo trabajas un poquito de eso? Ahí también ahora Zoom me avisó que tenemos los últimos 8 minutitos, faltan para que termine. Eh, Vamos con esta última pregunta y después ya cerramos la entrevista. Pero esa me pareció interesante Ujú. porque también pertenece un poco a todo lo que es la mezcla, el balance de todo. ¿Cómo trabajas eso? Cuando son, por ejemplo, varios actores que por ahí necesitan como, o puede pasar que necesiten como una ecualización diferente cada voz o algo así. Bueno, acá creo que el primer paso importantísimo en realidad arranca en el rodaje, que Ujú, es cómo se graba todo esto, porque si hay o no hay diferenciación por actor, porque tienen solaperos o algo así, ujú, va a depender muchísimo de eso, de cómo se grabe el proyecto. Por suerte he podido probar, filmar un proyecto de los de segundo del año pasado, que fui sonidista, y pudimos poner solaperos en dos actores, porque tenemos dos solaperos, ujú, y con una caña, con un boom, ujú. poder hacer como una toma de las dos cosas, del general, digamos, Claro. y con la grabadora, en tres canales distintos, poder grabar cada uno de los micrófonos. Em, digamos que teniendo eso grabado, eh, va a depender un poco quizás, sí, y bueno, y tomas que se hagan del ambiente también, que se hace una toma de Ujú, ambiente en silencio del lugar. Ahí es donde arranca un poco, sí, la, y así la mezcla de las voces, bueno, ponerlos en fase y todas esas cosas que hay que hacer para que queden sincronizadas. ujú, Y después uno capaz que con la escucha más presente y más activa en la postproducción de sonido, empieza capaz a encontrar detallecitos que uno con el ambiente grabado empieza como a tapar. Ah, justo pasó un auto de fondo que no lo ujú, escuchábamos, vamos a taparlo con el ujú. ambiente. Claro. O justo el actor hizo así y se rozó el Ujú, micrófono y eso vamos a tratar de taparlo, pero capaz que ese momento hay que hacer un foley ujú, grabando de vuelta esa rozada de mano en la ujú, ropa. Entonces, bueno, ahí entra como un poco un crafteo así de sonido, que empieza uno a limpiar. Limpiar no en el sentido eh, de que todo tiene que ser como clean, y ajá. porque no hay como una idea de bien y perfecto. Es lo que necesites. Capaz necesitas también un poco de suciedad porque el proyecto lo requiere. Entonces, bueno, Ujú, también claro. uno se adapta a eso. Y después el trabajo de ecualización de las voces, que si uno tiene los solaperos, está bueno porque tenés como más aisladas las voces y capaz podés tener como un Ujú, tratamiento más específico en las voces, ujú, haciendo los típicos recortes de graves, empezar ujú. a subir acá, subir allá, bueno, todo el trabajito de ecualización de De voces. ecualización. Y, por ejemplo, Este, los proyectos se masterizan también como una canción, por ejemplo. Eh, Bueno, eso es algo que aprendí este año que es muy interesante, ajá. que es cómo se hace la post de sonido en un estudio posta. Nosotros Ujú, fuimos este año a La Mayor, fuimos ujú, a hacer ahí o sea, hicimos en clase todo el trabajo, como más de limpiar, coso, ¿verdad? ujú, Y después que estaba como cerrado el montaje de sonido, por decirlo de una forma, y con nuestros trabajos propios, lo que hicimos fue que la escuela nos brindó poder ir a la mayor, y descubrimos, por lo menos yo descubrí, porque capaz el resto ya sabía, pero yo descubrí un mundo muy interesante que es el cómo se mezcla en cine. ujú, Y la mezcla es,
En la mayor tienen como una especie de pequeña sala de cine, tiene una pantalla que se proyecta tu cortometraje, es madera y hay unos sofás donde vos te sentás y está el operador de ahí en la computadora. Y no existe el subir y bajar y volumen. Lo que Ujú. escuchás ahí es como se va a escuchar en el cine. Eso nos decía el técnico que estaba ahí, que era un profesor nuestro, que a veces uno decía, bueno, para subirme el volumen para escuchar mejor las voces. No existe el Ajá. subir el máster para, ¿no? No hay máster, simplemente está bajita, querés subirla, la subimos ya directamente como la mezcla final, digamos. Entonces Ajá. empezás a hacer todo, bueno, empezás a abrir como más espacial el sonido, capaz el Ujú. ambiente es algo más que sale por un 5.1. Ujú. eh, y entonces como que la mezcla empieza a ser como un proceso activo directamente testeado en especie de simulador de sala de cine, Ujú. y inclusive descubrís cosas que no lo descubrías capaz con auriculares o con otros parlantes más chiquitos. Este, Buenísimo. Ujú. entonces sí, la verdad que ir ahí fue como muy revelador, por decirlo de una forma, tipo, esto es el sonido de nuestro corto, inclusive cosas que capaz que uno le suma y dice, no está re fuerte esto, empezás a bajarlo, Ujú. y lo más interesante es que después de haber hecho todo ese trabajo, digamos, ahí, después cuando se proyecta en una sala de cine, como que haces el uno a uno, decís, está escuchándome como efectivamente estábamos escuchándolo ahí en Ujú. la mayor. Ujú. Qué bueno, Eh, che, qué bueno que puedan tener esa experiencia. Y está bueno porque también creo que de ahí uno saca data de cómo después trabajar uno en su casa. Ujú. Tipo, Claro. tener siempre un volumen fijo las voces están bajas, voy a subir el máster de Windows Ujú. Ujú. para escuchar mejor, porque después toda tu mezcla son onditas chiquitas porque subiste el máster de Windows. Entonces uno Ujú. hereda capaz unas metodologías de trabajo que están buenas a la hora de mezclar cuando uno tiene que hacer sus propios Ujú. proyectos, quizás. Así que bueno, es muy interesante el mundo de la postproducción de sonido. Súper interesante. Bueno, Gonza, vamos a dejar por acá la entrevista. La verdad que estuvo muy linda, mucha data. Prácticamente utilizamos el primer tiempo que te da Zoom, que no sé si son 45 o 50 minutos, y abrimos otro y lo gastamos también. Pasó rapidísimo sin darnos cuenta, así que eso está buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por comparte y por sumarte a este proyecto. Y bueno, te dejo para las últimas palabras y que te puedas despedir. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por este espacio. A mí me encanta hablar del mundo de la creación audiovisual, del cine. Hay todo un mundo que ni lo hablamos, que es el videoclip, series, publicidades, Uy, porque sí, sería como todo hermoso. un mundo a Ujú, explorar. ujú, Eh, pero bueno, compartir un momento hablando de estas cosas es lindo, así como de tú a tú, vos ujú, interesado también en este mundo, y también ujú, puedo compartir a quien le interese también comenzar y explorar este arte, que me parece ujú, que invito mucho a que la gente empiece a hacer con lo que tenga, ujú, y no tanto con necesito invertir para, ujú, que a veces una buena idea y una buena idea a veces es gratis y se puede ujú. hacer con lo que se tenga, y además como hacer un arte colaborativo creo que invita a conocer gente nueva o reforzar amistades quizás con proyectos que uno quiera hacer. Así que bueno, aliento que todo el mundo pueda realizar cine con lo que tenga y como pueda, pero que lo haga con gusto. Buenísimo, Gonza. Muchas gracias por esas palabras. Y nos vemos. Bueno, eso del videoclip y demás, entonces queda para la segunda temporada, ponele. Vamos a ver para otra entrevista. Te A mando las un órdenes. abrazo y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.